Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con el tema número 3, la unidad número 3, movimiento oscilatorio ondulatorio. Vamos a continuar con la parte de movimiento oscilatorio, pero ahora vamos a desarrollar ejercicios correspondientes a la parte de oscilaciones amortiguadas. Como ya pueden haber visto en los recursos del aula virtual. La diferencia que tienen las oscilaciones amortiguadas a el movimiento armónico simple, que es un movimiento oscilatorio, es que ahora aquí sí consideramos las fuerzas resistivas, ¿sí? Aquí consideramos si hay fuerza de roce, sea por el coeficiente de fricción o la fricción que hay entre dos superficies, o sea, fuerza de roce por resistencia del viento o cualquier tipo de fuerza resistiva que haga que el movimiento poco a poco vaya a ir deteniéndose. Ahora, como recordarán, la ecuación de movimiento para este problema, cuando resolvemos toda la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial que nos queda ya considerando la fuerza de roce, ahora vamos a tener que el movimiento oscilatorio se va a regir, o la posición o la función posición del movimiento oscilatorio se rige mediante esta ecuación que tenemos acá. Si nos damos cuenta, es básicamente la misma ecuación que para el movimiento armónico simple, solo que ahora debido a esa fuerza de roce nos va a aparecer, cuando resolvemos la ecuación diferencial, nos aparece este término que tenemos acá, un término exponencial, ¿sí? Y vemos que es una exponencial negativa, si nosotros recordamos cómo es nuestra función exponencial, la función exponencial decreciente tiene esta forma. Esto es una exponencial de menos x, por ejemplo. Si esto es xy, ¿sí? Esta sería la exponencial decreciente o una exponencial negativa. La exponencial positiva es una función que viene y crece de esta manera. Ahora, aquí nosotros lo que tenemos es una exponencial negativa. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, nos indica que cuando nosotros tenemos el movimiento que se va a generar, esta exponencial me va a limitar la amplitud del movimiento. Por ejemplo, el movimiento comienza acá, va hasta su amplitud máxima, cuando viene, llega acá, se regresa, se regresa. La exponencial va a estar tanto limitando de este lado como limitando de este otro lado. Así que a medida que viene, él va a llegar a tocar solo donde está la exponencial y su amplitud va a ir disminuyendo. ¿Debido a qué? Debido a que ahora tenemos fuerza de roce. Y esa fuerza de roce, cuando nosotros resolvemos la ecuación, tiene un efecto importante sobre la frecuencia angular del sistema, ¿sí? Antes veíamos que la frecuencia angular era igual a la raíz cuadrada, si era un sistema masa-resorte, por ejemplo, iba a ser la raíz cuadrada de K sobre M, ¿sí? Ahora tenemos que agregarle o nos surge este otro término, que es un término correspondiente a la fuerza de roce o es proporcional a la fuerza de roce, que viene dado por este factor que tenemos acá, el factor B, que es el factor de amortiguación, ¿sí? Entonces, ahora, este omega sub 0 al cuadrado representa la frecuencia natural del sistema, que no es más que la frecuencia sin fuerza resistiva, es decir, la raíz cuadrada de K sobre M, y aquí nos quedaría raíz cuadrada de K sobre M, ¿sí? Menos el término correspondiente a el, el amortiguamiento debido a la fuerza de roce. Entonces, ¿qué hace este amortiguamiento? Vean, si tengo la frecuencia natural del sistema y le resto una cierta cantidad, entonces la frecuencia total del sistema va a ser menor que la frecuencia
natural del sistema. Entonces, el sistema amortiguado va a sufrir o va a ir con una frecuencia que va a ir disminuyendo, es decir, su rapidez va a ir disminuyendo, 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 hasta que se detiene por completo, es decir, hasta que llega a cero. Entonces, eso va a depender acá del sistema de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento que cada problema en específico tiene, ¿sí? Entonces, dicho esto, comencemos a resolver el problema. Sí, era un simple recordatorio para las clases que ya ustedes tienen en el sistema para introducir solamente los ejercicios. Entonces, comenzamos a resolver algunos ejercicios. Tenemos este primero, por ejemplo, dice un péndulo. Recuerden que el péndulo es un sistema oscilatorio. Tenemos diferentes sistemas oscilatorios. El péndulo es uno de ellos. Un péndulo con una longitud de 1 metro se libera desde un ángulo inicial de 15 grados. Esa es su amplitud inicial. Después de 1000 segundos, su amplitud se reduce por fricción a 5.5 grados. Nos preguntan ahora, ¿cuál es el valor de el factor B sobre 2M, del factor de amortiguamiento? Entonces, ¿qué tenemos? Vean, tenemos un péndulo con una cierta longitud, nos dan una amplitud inicial, nos dan un tiempo en el cual vamos a medir cómo ha evolucionado el movimiento y nos dicen que después de ese tiempo, debido a que hay fricción, la amplitud ahora es solo 5.5 grados. Es decir, inicialmente su amplitud era 15 grados, ahora solamente después de haber pasado 1000 segundos, él ya no logra llegar a los 15, sino que llega hasta 5.5. Es decir, que cuando comenzó el movimiento, su amplitud era 15, después no pudo llegar a 15, sino que llegó a 14.9, 14.9, 14.8, 14.7, y así fue disminuyendo debido a que había una fuerza que retardaba el movimiento, o que se oponía al movimiento, lo iba disminuyendo cada vez más. Entonces, cuando iba 1000 segundos, ya solamente podía llegar a 5.5 grados, ¿sí? Y si seguimos dejando que corra el tiempo, llegará un momento donde no se moverá más, llegará al reposo, es decir, que la fuerza de roce logrará detener por completo el movimiento, ¿sí? Entonces nos piden el valor de ese término de amortiguamiento. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la amplitud inicial, nos la da el problema, son 15 grados, ¿sí? Y nosotros podemos conocer la amplitud total del sistema, el desplazamiento máximo, de acuerdo a esta expresión en el caso de que sea amortiguado. X igual a por la exponencial de menos bt sobre 2 veces la masa. Vean, acá, si nosotros colocamos el tiempo inicial, cuando esto vale 15, si colocamos 0 acá en el tiempo, vamos a tener exponencial de menos b por 0 sobre 2m, eso es 0, entonces vamos a tener la exponencial de 0, que vale 1, y nos quedaría la amplitud máxima. Entonces vean, en el tiempo inicial t igual 0, la amplitud es máxima. Y ahora, lo que hacemos es ver cómo va evolucionando. Cuando esto vale 1000, cuando el tiempo vale 1000, x va a valer 5.5. O en este caso, no sería x, sino sería teta, por ejemplo, ¿sí? Esto es en general, pero en este caso, como es un péndulo, hablamos es de desplazamiento. Entonces aquí podríamos hablar de teta. Pero lo voy a dejar como x por los momentos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos teta en 1000 es igual a 5.5, que es lo que nos dice el problema. Después de 1000 segundos, la amplitud vale 5.5. Entonces, cuando t es 1000, teta vale 5.5. Allí.
No tenemos más nada que eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos esta amplitud aquí, que nos molesta, si nosotros sabemos que en el tiempo inicial, la posición inicial es 15, y sabemos que en el tiempo final, la posición final viene dada por este término que está acá, entonces nosotros simplemente podemos sustituir. Vean que aquí lo que tenemos es dos ecuaciones, dos incógnitas, y tratamos de resolver el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos una ecuación para la otra. En el tiempo inicial, la amplitud es la amplitud inicial, máxima. Y en el tiempo 1000, la amplitud va a ser la amplitud inicial multiplicada por el factor que hace que esto sea 5.5. Entonces, todo esto va a ser 5.5. Y todo esto aquí es 15, porque esta era la amplitud inicial. Amplitud inicial 15, y todo esto de acá es 5.5. Entonces nosotros decimos 5.5, que es la amplitud en 1000, dividido para 15, que era la amplitud inicial. A con A se cancela y nos queda solamente el término exponencial. Entonces decimos 5.5 entre 15 igual a la exponencial de menos B por 1000 dividido para 2M. Y vean que aquí ahora tenemos el término que nos interesa, que es B sobre 2M. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar ese término, porque eso es lo que nos interesa conocer. Entonces, agarramos de acá, de esta ecuación, 5.5 entre 15, que me da un numerito, igual a exponencial de menos B sobre 2M por 1000, despejamos. Como es una función especial, aplicamos su función inversa, decimos logaritmo de 5.5 entre 15, sacamos el logaritmo a ambos lados, va a ser igual a menos 1, ¿sí? 5.5 entre 15, el logaritmo neperiano de este valor me da menos 1, y eso es igual, si aplico logaritmo de este otro lado, el logaritmo va a cancelar la exponencial y nos va a quedar solo el término que tenemos de esto. Menos B por 1000 sobre 2E. Este menos con este menos se cancela, y vean, ya nos queda B sobre 2M. Lo que tenemos que hacer es agarrar este 1000 de acá y pasarlo a dividir. Cuando hacemos eso, nos queda B sobre 2M igual a 1 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1, que es la unidad de todo ese término. Y así podemos saber cuánto va a ser el factor de amortiguamiento, cuál va a ser el valor de este término que me indica cómo se va a ir amortiguando el movimiento. ¿Sí? A ver, continuemos. Entonces, resolvamos un segundo problema. Acá nos dice, ya, un segundito, le voy a mover esto un poquitico. Listo, chicos, moví el texto un poquito porque no sé si la cámara lo tapa un poco. Entonces, vamos a resolver un segundo ejercicio de oscilaciones amortiguadas. Nos dice un objeto de 10.6 kilogramos oscila en el extremo de un resorte vertical que tiene una constante de resorte de 2.051 newton por segundo sobre metro. Nos piden calcular la frecuencia de oscilación amortiguada. Vean, ya no es la frecuencia de oscilación natural del sistema, sino la frecuencia de oscilación amortiguada. B, ¿en qué porcentaje disminuye la amplitud de oscilación en cada ciclo? Es decir, un ciclo es el tiempo que requiere una oscilación en generar un ciclo completo, o un movimiento en generar un ciclo completo de oscilación. Es decir, el tiempo que requiere para ir y regresar a su posición de origen, ¿sí? Entonces,
cuando ocurre un ciclo completo, si ahora tenemos una oscilación amortiguada, ¿qué va a pasar? Él va a ir, va a venir, pero no va a llegar de nuevo a su posición de origen, sino que va a quedarse un poquito antes, ¿sí? Entonces, ese ciclo, ¿cuánto, en ese tiempo, cuánto disminuye la amplitud? Y C, encuentre el intervalo de tiempo que transcurre mientras la energía del sistema cae a 5% de su valor inicial. Es decir, cuando el movimiento inicia, tiene una cierta cantidad de energía, que decimos que es el 100%, ¿sí? Cuenta con su 100% de la energía, y después de un cierto tiempo, como hay una fuerza de roce que hace que se disipe la energía, entonces llegará un momento donde no tendrá el 100% de la energía, sino que tendrá el 5%. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la energía pase de ser el 100% hasta solamente que quede un 5% de esa energía? Esas son las tres preguntas que nos piden, entonces vamos a ir resolviendo, obviamente, una a una. A. Calcule la frecuencia de oscilación amortiguada. Entonces, comenzamos primero lo más fácil, que es la frecuencia natural del sistema, o igualmente fácil si lo hacemos directo, pero vamos a hacerlo paso a paso. La frecuencia sin amortiguar es omega igual a la raíz cuadrada, o la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa. La constante de resorte nos dice que es 2.05 por 10 a la 4 newton sobre metros, ¿sí? Aquí me faltó el por 10 a la 4, le voy a arreglar rapidito, disculpen. Listo, aquí tenía un errorcito en la escritura, es 2.05 por 10 a la 4 newtons, dividido para la masa, que es 10.6 kilogramos, que nos da aquí el problema. Y eso nos genera una frecuencia angular original del sistema de 44 segundos a la menos 1. Ahora, la frecuencia con amortiguamiento es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia natural elevado al cuadrado menos la frecuencia o el factor resistivo de la frecuencia, el que genera el amortiguamiento, elevado al cuadrado. Entonces, simplemente decimos omega, ya calculamos la frecuencia original del sistema, que es 44 segundos a la menos 1, 44 segundos a la menos 1 al cuadrado, menos b sobre 2m elevado al cuadrado. B nos dicen que vale 3 newton por por segundo sobre metros. Y m vale 10.6, entonces decimos 3 kilogramos, de aquí nos queda, si desarrollamos las unidades del newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, nos queda 3 kilogramos sobre segundos, que divide a 2 veces la masa, que es 10.6 kilogramos. Kilogramos se va a cancelar con kilogramos y nos queda segundo a la menos 1, como debe ser. Y esto, al resolver esta cuenta, sabiendo que omega es 44, esto era simplemente para sustituir aquí. No. Esto es el valor total, porque esto me va a generar un valor no tan grande. Y listo. El valor de omega es 44 segunda a la menos 1. ¿Debido a qué? Me pueden decir, profe, pero es que si hay un factor acá. Aquí tenemos 3 sobre 10.6 por 2, 20. 21.2. 3 sobre 21.2, eso da 0.0 algo, ¿sí? 0.7 por allí. Y eso elevado al cuadrado me va a dar 0.000 algo. Es decir, esta parte de aquí me genera un valor muy pequeño. Y este 44 es 44 por 44, es un número bastante grande. Entonces, un número bastante grande menos un número muy pequeño me genera prácticamente el mismo valor. Entonces,
nos quedaría esto, es como que si pudiésemos despreciar este término, porque es un término muy pequeño y nos va a quedar la misma frecuencia angular del sistema. Ahora, si vemos bien la pregunta, nos dice, calcule la frecuencia de oscilación amortiguada. No nos dice, calcule la frecuencia angular de oscilación amortiguada. Nos dicen la frecuencia de oscilación. Cuando no se especifica que sea la frecuencia angular, nos estamos refiriendo es al término F, que es la frecuencia angular dividida para 2pi. Si queremos la frecuencia angular, especificamos que es frecuencia angular del sistema. Si solamente decimos frecuencia del sistema, o frecuencia de oscilación del sistema, nos referimos a la frecuencia lineal o la frecuencia del sistema que se mide en Hertz, que también es segundo a la menos 1. Entonces, pero calculamos esta frecuencia angular del sistema porque para conseguir la frecuencia de oscilación del sistema necesitamos ese valor porque es omega sobre 2pi. Entonces aquí nos va a quedar 44 segundo a la menos 1 dividido para 2pi y eso nos da una frecuencia de 7 Hz. Entonces la frecuencia de este sistema que tenemos acá es 7 Hz. Ahora, la parte B nos dice, ¿en qué porcentaje disminuye la amplitud de la oscilación en cada ciclo? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa aquí? Sacar un porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje? El porcentaje en el cual la amplitud va a ir disminuyendo en cada ciclo. Es decir, por ejemplo, la amplitud disminuye 20% en cada ciclo. Entonces, comienza con 100, después va a quedar 80, después 60, después 40, después 20 y después se detiene, por decir algo. Entonces, ese es lo que nos interesa saber. ¿Cuánto por ciento va a ir disminuyendo la amplitud en cada periodo? ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación sabemos que es X, la que nos da la posición, igual a la amplitud, que es el desplazamiento máximo, la amplitud inicial. Ahora podemos decir inicial, porque ya luego no será, tendremos un desplazamiento máximo, pero no será el mismo valor de la amplitud inicial. Entonces sería la amplitud inicial multiplicada por la exponencial de menos bt sobre 2m, que multiplica el coseno de omega t más phi. Entonces, ¿qué pasa? Que en un ciclo, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Y la amplitud va a cambiar desde a sub 0 a un valor a sub 0 exponencial de b por el tiempo, que el tiempo va a ser un ciclo completo que es 2pi sobre omega, 2pi sobre omega sobre 2pi por m, ¿sí? Si estamos en el tiempo, si lo que queremos es la amplitud máxima, ¿sí? La nueva amplitud máxima se genera siempre, siempre las amplitudes máximas se van a generar cuando el coseno de omega t vale 1, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, la nueva amplitud máxima, que va a ser reducida a un porcentaje, va a ser dada cuando sea la amplitud por el factor que amortigua. Entonces, vean, como nos dice, en cada ciclo, un ciclo tiene un tiempo de un periodo que es 2pi sobre omega. Entonces, si lo que nosotros queremos es el porcentaje, entonces simplemente hacemos una relación porcentual, decimos la amplitud inicial menos la amplitud final, dividida para la amplitud inicial, ¿sí? Si el denominador lo distribuimos, queda a sub 0 sobre a igual a 1, menos a sub 0 por la exponencial de menos bpi sobre omega m sobre a sub 0, entonces
básicamente, este a sub 0 cancela este, de acá nos queda 1 y de acá nos queda la exponencial. Si sustituimos los valores, la masa vale 10.6 kilogramos, la frecuencia angular vale 44, que acabamos de calcular en el apartado anterior. Eso nos da un valor de 0.979998, es decir, aproximadamente 0.98. ¿Sí? Entonces eso me genera que la fracción porcentual va a ser aproximadamente igual. 1 menos 0.098 nos da aproximadamente 0.02 y eso en porcentaje, si lo multiplicamos por el 100%, nos da un 2%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada vez que se cumple un ciclo completo, es decir, que va y viene, disminuye su amplitud un 2%. Es decir, comenzó con la amplitud máxima, va y cuando regresa no llega a su amplitud máxima, sino que llega 2% menos de esa amplitud máxima. Es decir, si la amplitud máxima era 100 centímetros, por ejemplo, entonces está en amplitud máxima 100 centímetros. Él va, cuando regresa, ya no puede llegar al 100 centímetros, sino que llega a 98 centímetros. Allí, cuando se cumplió un ciclo completo, llegó a 98. ¿Por qué? Porque se redujo en un 2%. Y luego va a ir, va a regresar y se va a disminuir otro 2%. Y así, en cada ciclo va a ir disminuyendo un 2%. Ok, bueno, es un poquito largo este ejercicio, pero interesante. Nos queda todavía una parte C, que ahora nos hablan es de las energías. Nos piden encontrar el intervalo de tiempo que transcurre mientras la energía del sistema cae a 5% de su valor inicial. Es decir, inicia el movimiento, hay un 100% de energía, pero como se está disipando la energía porque hay amortiguamiento, entonces comienza con 100%, luego van a quedar 98, 97, 96, 70, 60, 50, va a ir disminuyendo la energía, va a ir disminuyendo hasta que queda un 5% de la energía y luego va a quedar cero. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que inicia el movimiento hasta que solamente queda 5% de la energía inicial del sistema? Entonces, nosotros partimos de nuestra energía. Sabemos que es un sistema masa-resorte, entonces su energía va a venir dada por un medio de K por X al cuadrado, como es la energía total, entonces esta X es la amplitud o el desplazamiento máximo del sistema, que es la amplitud. Entonces sabemos que la energía del sistema es un medio de la constante por A al cuadrado, donde A es el desplazamiento máximo, conocido como amplitud. Ahora, como existe un término de amortiguamiento, entonces esta A viene dada por todo este término que tenemos aquí. ¿Sí? A al cuadrado, bueno, sería A por la exponencial de menos BT sobre 2M. Pero como lo elevamos al cuadrado, entonces todo queda elevado al cuadrado. Queda el A sub 0 elevado al cuadrado y toda esta exponencial elevada al cuadrado, donde entonces ese cuadrado ingresa aquí como 2. Y este 2 se va a cancelar con este. Entonces nos va a quedar que la energía total del sistema es un medio de K a sub 0 al cuadrado exponencial de menos BT sobre M. Ahora, un medio de K a sub 0 al cuadrado es la energía inicial, porque vean que esta es la amplitud inicial, entonces todo esto es energía inicial. Entonces lo escribimos acá como energía inicial. Y nos queda un término correspondiente a la amortiguación, que es exponencial de menos BT sobre E. ¿Sí? Entonces, cuando T es 0, tenemos la energía inicial del sistema, que es la energía total. Entonces, ¿para qué valor de T
este valor va a ser solamente el 5%. Entonces nosotros decimos, como queremos el 5%, simplemente decimos, para que sea un 5%, multiplicamos la energía inicial por 0.05 y tenemos el valor equivalente al 5%, igual a la energía inicial por la exponencial de menos bt sobre m, ¿sí? Donde B sabemos que es 3 newton segundo sobre metros y la masa es 10.6 kilogramos. Ahora, vean, solamente nos queda como incógnita aquí el tiempo. Entonces, de aquí nosotros podemos decir, si despejamos este tiempo, para cuando esto vale 0.05 energía inicial, vamos a tener el tiempo en el cual solamente va a quedar 5% de la energía. Entonces, ya de aquí nosotros podemos calcular y conocer cuánta energía queda en cualquier intervalo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir en cuánto tiempo me va a quedar la mitad de la energía total del sistema. Entonces, solo lo que hago aquí es colocar un medio de la energía. ¿En cuánto tiempo solo me va a quedar un tercio de la energía inicial del sistema? ¿En cuánto tiempo voy a tener el 80%? ¿En cuánto tiempo voy a tener, me va a quedar solamente un 1% de la energía inicial? Entonces ya eso simplemente lo hacemos cambiando este valorcito de acá, ¿sí? Y podemos calcular el tiempo para el cual la energía del sistema va a tener un cierto valor, ¿sí? Entonces, pero ahora, como nos interesa en el 5%, lo tenemos así y lo que hacemos es resolver esta ecuación y despejar el tiempo. El sub 0 que tengo aquí con el sub 0 que tengo aquí se va a cancelar y nos va a quedar 0.05 igual a la exponencial de menos 3t sobre n. ¿Sí? Y de aquí aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados, logaritmo neperiano o logaritmo natural de este lado y de este lado. Acá se cancela la exponencial y aquí nos queda el logaritmo de 0.05. El logaritmo de 0.05 es igual a 20 y de este lado, bueno, aquí, no, perdón, 0.05, a ver, aquí había hecho un paso anterior. Antes de aplicar el logaritmo hice un paso anterior, pero es lo mismo que aplicar el logaritmo de una vez. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo la exponencial negativa, ¿sí? Si yo quiero volverla positiva, lo que hago es pasarla para este lado y este 0.05 lo paso para este lado. Entonces me quedaría 1 sobre la exponencial negativa, que quedaría siendo la exponencial positiva, y de este lado nos quedaría 1 sobre 0.05, que eso es igual a 20. ¿Sí? Entonces nos quedaría esta expresión. Y ahora sí, aquí podemos aplicar logaritmo, de este lado el logaritmo, entonces nos va a quedar 3t sobre 10 igual al logaritmo de 20. Y el logaritmo de 20 vale 3. ¿Sí? Si colocan en su calculadora el logaritmo natural de 20, eso es igual a 3. Entonces aquí tenemos 3t sobre 10.6 igual a 3, lo que quiere decir que este 3 se puede cancelar con este 3, aquí me queda un 1, este 10.6 lo puedo pasar al otro lado, a multiplicar y nos queda que el tiempo va a ser igual a 10.6 segundos. Entonces, después de haber transcurrido 10.6 segundos, en el sistema oscilatorio solo quedará el 5% de la energía que inicialmente tenía el sistema. ¿Sí? Y ese es básicamente el problema. Podemos conseguir el tiempo para el cual nos va a quedar una cierta cantidad de energía, podemos conseguir cuánto se va a ir reduciendo la amplitud a medida que transcurre el tiempo, para tiempos determinados. Podemos saber
básicamente cómo se va a comportar el sistema. ¿Cuándo se va a detener? Por ejemplo, podemos saber cuándo se va a detener. Se detiene cuando ya no hay nada de energía, por ejemplo, entonces podemos calcular en qué tiempo ya no habrá energía en el sistema, simplemente ponemos 0 de este lado y calcularíamos el tiempo, pero bueno, a veces quedan inconsistentes las ecuaciones, pero podríamos tratar de resolver para tiempos grandes, ¿sí? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Se puede describir por completo un sistema conociendo ciertas características de él. Por ejemplo, un término de amortiguación. Si sabemos, por ejemplo, cuánto vale el coeficiente de fricción y cuánto es la fuerza de fricción cinética en la superficie donde se está moviendo un oscilador masa-resorte, entonces podríamos calcular en cuánto tiempo se va a detener, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver otro sistema masa-resorte que nos dice un gran bloque P, el bloque de abajo, pintado en verde, realiza movimiento armónico simple, horizontal, mientras se desliza a través de una superficie sin fricción, con una frecuencia igual a 1.5 Hz. El bloque B, en naranja o marrón o terracota, el color que le quieran, como lo puedan ver en su dispositivo, descansa sobre él, sobre el bloque P, como se muestra en la figura. Y el coeficiente de fricción estática entre los dos bloques es 0.6. Nos pregunta, ¿qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque B no se desliza? Entonces, analicemos el sistema. Tenemos este bloque P que está unido a un resorte y oscila sin fricción, en un movimiento armónico simple, no hay fricción, sobre el piso. Ahora, acá tenemos otro bloque que está sobre el bloque que está unido al resorte, y entre estos dos bloques sí existe fricción. Y el que exista esa fricción es lo que hace posible de que los dos bloques puedan moverse en conjunto. ¿Por qué? Porque debido a esa fricción puede haber un movimiento donde el bloque verde, el bloque P, se mueva y el bloque B se va a mover igual como se mueve el bloque P. ¿Por qué? Porque no se deslizaría sobre este bloque P. Entonces, veamos. Ya déjeme borrar esto que he rayado ahí sin querer. Entonces, tiene que ocurrir un balance de fuerza para que el bloque B no se deslice sobre el bloque P. Pero este bloque se va a estar moviendo. Entonces, ¿por qué nos piden la amplitud máxima de oscilación que puede tener el bloque, el sistema completo, si el bloque B no se desliza? Entonces, yo lo que quiero es tener, porque todo esto se va a mover, la aceleración con que se mueve el bloque P, si lo que quiero es que B no se deslice con respecto a P, el bloque B también va a tener esa misma aceleración. Y en el sistema masa-resorte, nosotros sabemos que la aceleración que puede tener un objeto va a venir dado en función de su amplitud. Entonces, dependiendo de cuánta amplitud o la aceleración máxima va a ser dependiente de la amplitud. Dependiendo de cuánta sea la amplitud máxima del sistema, voy a tener una cierta aceleración máxima, ¿sí? Y esa aceleración máxima la va a sentir ambos bloques. Entonces, en este caso, en el sistema de los dos bloques, aquí
podemos, de acuerdo a las leyes de Newton, hacer el estudio de movimiento. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, donde el movimiento de este bloque B con respecto al bloque P se va a dar cuando la fuerza igual a masa por aceleración supere a la fuerza máxima de fricción estática. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que estos no se muevan uno con respecto al otro, entonces la fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza del movimiento, la fuerza de aceleración, tiene que ser igual como máximo a la fuerza de fricción estática para que no se produzca el movimiento, ¿sí? Y esa fuerza o esa aceleración máxima que produce esa fuerza igual a la fuerza de fricción estática máxima, me la da la amplitud del sistema. Entonces, allí es donde nos interesa saber qué tanta amplitud yo le puedo dar al sistema para hacer que la fuerza con que se mueve el sistema sea igual a la fuerza de fricción estática. Entonces veamos cómo se hace. Entonces aquí tenemos lo que les he explicado, hacemos un diagrama de cuerpo libre, sabemos que aquí tenemos un coeficiente de fricción, tenemos el coeficiente de fricción y hacemos nuestro análisis para acá, para el bloque B, decimos qué fuerzas actúan sobre el bloque B. Bueno, actúa la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza de fricción oponiéndose al movimiento o la fuerza del movimiento. Entonces, nosotros sabemos que nuestra aceleración máxima del sistema se va a dar de acuerdo a la amplitud máxima. Si aquí no existe fricción, ¿sí? Si aquí no existe fricción, entonces esta aceleración máxima va a venir dada por la amplitud máxima. Si quiero aumentar aún más la aceleración, lo que tengo que hacer es agarrar y ampliar ese desplazamiento máximo, ¿sí? Que es la amplitud, darle más amplitud. Pero bueno, para la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular del sistema. Y la aceleración, nosotros la podemos describir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta va a ser nuestra aceleración máxima. ¿Y eso es igual a qué? A la amplitud por la frecuencia angular elevado al cuadrado. Ahora, entre estos dos sistemas hay una fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Y la normal cuánto vale? Bueno, de aquí nosotros hacemos nuestra sumatoria de fuerza en el eje Y, nos queda normal menos peso igual a 0, porque está reposado, ¿sí? Sobre una superficie, no se está moviendo en la vertical, y eso nos queda que la normal va a ser igual al peso, porque la superficie es completamente horizontal. Entonces, la fuerza de fricción máxima es igual a el coeficiente de fricción por el peso que es masa del bloque por la gravedad. Ahora, ¿qué hacemos? Vean, esta fuerza de fricción máxima tiene que ser igual a la aceleración máxima por la masa, ¿sí? Masa por aceleración. En este caso, la aceleración máxima del sistema que puede tener para que sea igual a la fuerza máxima. Y ya vean que aquí tenemos nuestra aceleración máxima. Nosotros entonces podemos decir, si tomamos, por ejemplo, esto y multiplicamos por m acá, que es lo que tengo acá, nos quedaría masa por aceleración igual a masa por amplitud por omega cuadrado. Vea cómo podemos relacionar las ecuaciones, la segunda ley de Newton con estas ecuaciones de movimiento oscilatorio. A la final todas provienen de las leyes de Newton. Entonces, masa por aceleración es igual a masa por amplitud por omega cuadrado. Y de aquí nosotros tenemos que la fuerza máxima es igual a el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad, y esta fuerza máxima es igual a esta fuerza máxima, a la fuerza del movimiento, masa por aceleración. Entonces, si esta fuerza es igual a esta fuerza, entonces yo puedo igualar sus valores, que son estos dos que tengo acá.
entonces digo que la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza del movimiento. Mu por masa por gravedad igual a masa por aceleración, donde la aceleración es la amplitud por omega al cuadrado. Y omega, nosotros sabemos que es 2pi por la frecuencia. ¿Por qué nos interesa conocer la frecuencia angular? ¿Por qué la colocamos en función de la frecuencia lineal? Porque es la frecuencia que se nos da en el problema. Nosotros tenemos que usar la información que tenemos. Como tenemos la frecuencia acá, entonces esta frecuencia no calculamos nada, no buscamos constante de resorte, masa, ni nada, sino que simplemente ya la sustituimos con 2pi por la frecuencia. Entonces, si despejamos A, pasaríamos m y omega cuadrado a dividir. Aquí m se va a cancelar con m. Nos quedaría el coeficiente de fricción por la gravedad dividido para 2pi por la frecuencia elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores, el valor del coeficiente de fricción 0.6, la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido para 2pi por 1.5 elevado al cuadrado, y eso nos da una amplitud máxima de 6.62 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero que el sistema se mueva en conjunto y que el bloque que está arriba del bloque P no se deslice con respecto al bloque P, yo tengo que dar como máximo, porque puede ser menos también, pero como máximo puedo darle una amplitud de 6.62 centímetros. ¿Por qué? Porque esa amplitud me va a generar la aceleración máxima o la aceleración que genera una fuerza igual a la fuerza de fricción estática. Y como se igualan, todavía no hay movimiento. Allí están en equilibrio. Pero si le doy un poquito más de amplitud, por ejemplo, 6.63, 64, 67, lo que sea, cuando sea mayor a 6.62, la aceleración va a ser un poquito mayor. Y cuando la aceleración sea un poquito mayor, entonces la fuerza en el sistema va a ser mayor que la fuerza de fricción estática y el bloque comenzaría a deslizarse. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, un pequeño experimento o ensayo. Agarran, por ejemplo, una moneda o un borrador o cualquier objeto, ¿sí? Por ejemplo, en su casa, lo ponen sobre una superficie, puede ser su celular, un libro, cualquier cosa. Como existe fricción, ¿qué pasa? Yo puedo mover el objeto, vea, muevo el celular para allí y para acá, y el objeto se mueve junto con el celular, no se desliza. ¿Por qué? Porque la aceleración, la fuerza producida por la aceleración del sistema, o la aceleración que produce esta fuerza, todavía no es mayor que la fuerza de fricción estática acá. Entonces yo puedo variar la aceleración, ¿sí? Puedo ir poco a poco, lento, no se mueve, puedo ir aumentando, todavía no se mueve, todavía no ha llegado a su valor máximo, pero ¿qué pasa si yo genero una aceleración mayor? Vean cómo se cae. Genero una aceleración mayor, se cae. ¿Por qué? Porque la fuerza del sistema igual a masa por aceleración va a superar a la fuerza de fricción estática. ¿Y qué pasa cuando la fuerza supera la fuerza de fricción estática? Comienza a ver el movimiento. Entonces ustedes pueden ensayar en su casa con diferentes objetos y podrán verificar todo esto. Bueno chicos, por hoy es todo. Me despido de ustedes hasta una próxima clase. Chao, chao. Recuerden, cualquier duda que le haya quedado con respecto a la teoría o a estos ejercicios, en tutorías pueden hacerme toda su consulta y yo con gusto les explicaré cualquier duda, cualquier procedimiento que ustedes no hayan entendido. Ahora sí, chao, chao, hasta la próxima clase.